Ahí está. Muy bien. ¿Ven, no, la diapositiva? Muy bien. Bueno, seguramente vamos a empezar, o seguramente habrán escuchado hablar de los entornos VUCA últimamente. Si no escucharon, sepan que el entorno VUCA es el entorno donde vivimos hoy en día con toda esta vorágine en cuanto a tecnología, innovación, incertidumbre, etcétera, etcétera. La palabra VUCA justamente viene de las palabras de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad en inglés. Forman VUCA. A partir de estas palabras, que son lo que vivimos hoy en día, un mundo incierto, complejo, volátil y ambiguo, se arma una especie de matriz en donde, según en qué situación estamos para un desarrollo de un proyecto o para tomar alguna decisión, según en qué lugar de la matriz estemos, es el tipo de decisión o qué pasos a seguir según dónde estamos. El eje de las X vendría a ser, el horizontal, es en cuanto al conocimiento. ¿Qué grado de conocimiento se tiene de la situación? Es poco conocimiento, estamos cerca del eje del cero. A medida que tenemos más conocimiento, vamos hacia la derecha. Y en el vertical tenemos la predictibilidad de lo que suceda, lo que pensamos que la situación que tenemos, ¿sí? Poca predictibilidad que suceda, cerca del cero, y mucha predictibilidad arriba, más arriba. Entonces, teniendo en cuenta estos dos factores, en estas dos variables, vamos a tener 4 cuadrantes. Así como tenemos las matrices, en general la matriz de stakeholder, la matriz de Eisenhower, todas esas matrices siempre son 4 cuadrantes, ¿no? Que poco, mucho en cada uno de los ejes. Entonces, empecemos por el más fácil de entender, que es el que tiene. Cuando tenemos una situación, un proyecto, un desarrollo, una tarea de desarrollo, alguna situación, donde tenemos alto conocimiento de la situación y alta probabilidad de que suceda, es como cuando estamos en una situación volátil, ¿sí? Alto conocimiento y alta predictibilidad. Entonces, ¿por qué es volátil? Porque ahora sabemos lo que está pasando, entendemos lo que pasa, puede pasar, pero en el entorno que vivimos hoy en día, hoy es y mañana no sé, ¿sí? Entonces hay mucha velocidad en los cambios. Por eso decimos que esa situación es volátil. Si tenemos mucho conocimiento también de la situación, pero poca predictibilidad que suceda, estamos en un entorno de incertidumbre, ¿sí? Que no sabemos bien qué es lo que, si va a suceder o no esa situación. Entonces, existe una posibilidad, pero no seguridad de que ocurran los cambios. Es una situación impredecible, ¿sí? Estamos en la incertidumbre, es decir, tenemos conocimiento de la situación, de esa tarea, pero tenemos poca predictibilidad de que suceda, que pueda suceder o no. Tenemos incertidumbre. Y teniendo en cuenta la parte del conocimiento, si tenemos bajo conocimiento de la situación y tenemos mucha probabilidad que suceda, estamos en un entorno de complejidad, ¿sí? Sabemos poco de algo, pero es muy predictible que pase. Por ejemplo, estamos creciendo, tenemos que abrir sucursales en todas partes del mundo. Nos estamos complejizando, sabemos, tenemos conocimiento del mercado, pero la predictibilidad es alta, o sea, puede pasar, pero tenemos bajo conocimiento, no sabemos qué pasa en cada país, las normas, tenemos que aprender muy rápido, así que estamos en un entorno complejo, ¿sí? De complejidad. Y por último, en el que tenemos poco conocimiento y poca predictibilidad, poca probabilidad que ocurra, estamos en un momento de ambigüedad. Si no sabemos bien, no tenemos tanto conocimiento, y tampoco sabemos qué va a pasar, y ahí estamos en un momento medio anclados, ¿no? Tenemos una ambigüedad para qué lado correr. Según cada una de las situaciones, se
dan determinados principios para sobrevivir al entorno VUCA, como dice acá justamente. Está muy bien esta frase, sobrevivir al entorno. Cuando es volátil, que se acuerdan que en el caso que teníamos alto conocimiento y alta predictibilidad, los principios para sobrevivir es tener una visión, tenemos alta probabilidad que pase y alta conocimiento. Entonces tenemos que tener una visión clara del momento y avanzar hacia allá, ¿sí? Por eso dice visión. Tomar las acciones y sondear los cambios. Ir hacia allá rápidamente. Cuando estamos en el entorno de incertidumbre, que tenemos alto conocimiento y baja predictibilidad, como no sabemos la predictibilidad, pero sabemos de qué se trata, es entender, tenemos un entendimiento global del entorno, pero tenemos que apurarnos porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, apurarnos a anticiparse a lo que creemos que vaya a pasar, ¿sí? Por eso es muy complejo este entorno. Cuando estamos, para otro lado. Cuando estamos en una situación, como les dije, de bajo conocimiento, pero alta predictibilidad, estamos en un entorno de complejidad y ahí hay que aplicar justamente tenemos claridad y hay que aplicar el enfoque creativo. Y cuando tenemos la situación de bajo conocimiento y bajo predictibilidad, sucede, como les dije, la ambigüedad y es difícil porque no se sabe bien para dónde correr y ahí es donde aparece nuestra agilidad como ayuda para tomar decisiones rápidas y aplicar justamente la innovación porque no sabemos, no tenemos predictibilidad y tampoco tenemos gran conocimiento de la situación. Y ahí aparece la agilidad. Muy bien, teniendo en cuenta este entorno, VUCA, surgieron todas estas cuestiones de la agilidad. Y uno cuando habla de agilidad en general, siempre se les viene a la cabeza Scrum, ¿verdad? Pero fíjense, acá hay algunos de los entornos de trabajo ágiles. Hay más, pero estos son como los más, no sé si importantes, pero más populares, ¿sí? Los más populares que existen. Fíjense que acá les puse las fechas de cada uno en cuanto se idearon o se empezaron a utilizar. En general, todos fueron desarrollados por alguno de los que en el 2001 firmaron el Manifiesto Ágil. Ahí no arranca la agilidad arranca justamente en los 90. Ya los desarrollos empezaban a ser muy grandes, la cuestión de la cascada, los tiempos se hacían eternos, las entregas no se hacían nunca, era muy complicado. Entonces empiezan a aparecer todas estas metodologías que más o menos todas tienen algo parecido. Quizás los enfoques son distintos, pero todas arrancan basándose en este formato de Scrum. Fíjense, Scrum aparece por primera vez en una publicación en el 86 y a partir de ahí enseguida empiezan a utilizarse desarrollo de productos, sobre todo en la industria automotriz, y enseguida salta el desarrollo de software y a partir de ahí no los paró nadie. Otras marcos de trabajo es el Extreme Programming, que también fue muy popular. No, sí, algunos lugares lo siguen usando, no es que lo siguen utilizando. Y después hay distintos, que ahora vamos a ver, los distintos marcos de trabajo, orientados a las pruebas, orientados a las funcionalidades, ¿sí? Cada uno tiene distintos enfoques. Entonces, vamos a ver uno por uno, así tener una idea global de cada uno, ¿sí? Bueno, todos ya conocen Scrum, se utiliza mucho cuando los requerimientos son inciertos, cuando hablamos en ese entorno VUCA, cuando tenemos incertidumbre en los requerimientos, y por lo tanto en el desarrollo vamos a tener una tasa alta de cambios en cuanto a los pedidos o requerimientos del cliente. En general son equipos autoorganizados, autofuncionales, ellos, el equipo mismo es el que toma decisiones sobre cómo realizar el trabajo, no son decisiones sobre el desarrollo, sino cómo hacer el trabajo. Hay roles bien definidos,
como el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de trabajo. Y la principal característica es que son sprints fijos, entre 2 semanas y 4 semanas. Ese es el grado de iteración que tiene este marco de trabajo Scrum. Al final de cada iteración se entrega el incremento, que es una parte de todo el desarrollo que hay que hacer funcional, en cuanto a que el cliente lo puede probar y puede darnos feedback sobre esa funcionalidad, ese producto de desarrollo de software. Lo prueba, nos da feedback y con ese feedback volvemos a la siguiente iteración e incorporamos los cambios que nos vaya proponiendo. Otra de las características de Scrum es la famosa daily, la reunión diaria en la cual se junta el equipo de desarrollo y entre todos hablan qué se hizo ayer y qué se va a hacer hoy. La idea de entregar productos en cada una de las iteraciones y la mejora continua en cuanto a que el equipo siempre vaya mejorando en conocimiento, o sea, se potencie el equipo. Con las famosas retrospectivas, las reuniones de retrospectivas. El Stream Programming salió un poquito después y ya todos medio basándose en Scrum, ¿sí? Ya todos más o menos se repite con alguna diferencia. Por ejemplo, el Stream Programming también es iterativo e incremental. Se hacen iteraciones como los sprints y en cada iteración doy como resultado un incremento que se integra al producto total. Este programa recomienda la programación por pares. Yo no sé si esto lo hablamos en algún momento, el pair programming, en el cual 2 personas con el mismo nivel de conocimiento se ponen a programar juntas. Una escribe el código y la otra va tirando ideas. Eso se hace por 15 minutos, 20 minutos y después intercambian los roles y hacen lo mismo. Por eso es que no es que uno drive, maneja y el otro escribe, sino que los dos tienen el mismo conocimiento y van intercambiando los lugares. La idea es que al tener 2 formas diferentes de hacer las cosas, en realidad la unión no es la suma de los 2, sino que se potencia, ¿sí? Es exponencial lo que se hace. Está demostrado, entonces, ellos, el marco de trabajo de Stream Programming, enseguida uno piensa programación con pares. También hace entregas frecuentes, igual que Scrum, pero en este caso entre 1 y 2 semanas. Fíjense que la iteración recomendada es entre 1 y 2 semanas, mientras que Scrum es entre 2 y 4 semanas. ¿Sí? El cliente o representante está integrado al equipo. En general, el cliente tiene un equipo de IT que es el que manda a hablar con el equipo de desarrollo. Y es casi parte, es como un integrante más, diríamos, donde se lo puede consultar, informar, etcétera, sobre la situación. Bueno, integración continua en cada uno de los sprints, tenemos el incremento, lo mismo, cuando se hacen pruebas unitarias y esta integración continua de pruebas unitarias permanentemente van testeando. Quizás en Scrum la parte de pruebas se decide en la planificación, se hace esta prueba, no se hace esta prueba, se hace la unitaria, se hace la de componentes, se hace la de integración, ¿sí? Cómo se hace, se decide en según la funcionalidad, qué prueba se va a hacer. En este programming existe el continuous testing, que es continuamente se van haciendo las pruebas unitarias de cada uno de los desarrollos. Bueno, se corrigen los defectos, bueno, se corrigen los defectos encontrados, etcétera. Vamos a ver la parte del ASD, que es el desarrollo de software adaptativo, ¿sí? Se van adaptando según lo que según lo que vaya pidiendo el cliente. Entonces, lo mismo, proceso iterativo. Tolerante a los cambios, es decir, cada vez que el cliente me pide algo, enseguida en cada una de las iteraciones lo voy, o sea, está orientado a los cambios, este proceso iterativo. Es muy parecido, ven que estos son todos muy parecidos y tienen alguna variación. Están todos basados como en Scrum, toda la parte ágil. Los sprints no son fijos, sino que pueden ser
por funcionalidad. Se desarrolla un sprint de 1 semana, el otro de 3 semanas, para que se desarrolle completa la funcionalidad. Y en general, el ciclo de vida de este desarrollo adaptativo tiene 3 etapas. La de especulación, donde se hacen los requerimientos, se planifica, ¿sí? Y se decide cuántas iteraciones se van a hacer. En la etapa de colaboración se desarrolla el producto, ya se hacen las iteraciones, y en el aprendizaje se revisa la calidad del producto y se entrega al cliente con pruebas continuas, ¿sí? Se va haciendo estas 3 etapas. Bueno, esta parte es adaptativa porque está orientado a los cambios. El marco de trabajo Crystal Clear, seguramente lo habrán escuchado nombrar como el método de agilidad de IBM. En realidad, una persona que trabajaba en IBM desarrolló esta metodología Crystal. La diferencia con los demás es que usa colores según el tamaño del equipo. O sea, no hace equipos chicos como dice Scrum, que son entre 3 y 9 miembros, sino que depende de la cantidad de integrantes que tiene el equipo, el color que le da. Entonces ahí el clear es el que es tipo Scrum de 1 a 6, el yellow de 7 a 20, el orange de 21 a 40, y hay más colores. Hay un montón, yo les puse los primeros nada más. La idea se tiene el foco en las personas y la interacción entre las personas. Entonces, se valora a las personas que componen el equipo de trabajo y sus interacciones. Se reduce al máximo el número de artefactos producidos. Acá el tema, acuérdense de cuando vimos Lean, la filosofía Lean, eliminar el desperdicio está potenciada. Hace el foco en las personas, por lo tanto, los equipos, la potenciación de los equipos es fundamental, que todos colaboren, que todos crezcan, esa mejora continua como equipo, como persona, como profesional. Y acá les puse, por ejemplo, un equipo chico, el Clear, que es el básico, de 1 a 6 integrantes, están en un solo lugar de trabajo para proyectos chicos o cortos. Ya el Yellow es más grande y hace las pruebas automatizadas, reducción de la documentación. Bueno, cada uno tiene sus distintas habilidades, ¿sí? A medida que se va agrandando el equipo. Después tenemos el desarrollo de software dinámico. Si lo buscan, quizás lo van a encontrar también, que es como una actualización del RAD. ¿Se acuerdan del RAD, Desarrollo Rápido de Aplicaciones? Este RAD es de los años 90 también, sí. Yo me acuerdo de este RAD. Se hacía el desarrollo rápido de aplicaciones. Fíjense, también es iterativo e incremental, de 2 a 4 semanas. Pero propone que este desarrollo se haga en 5 etapas. Sí o sí se haga el estudio de viabilidad y el estudio de negocio. O sea, el estudio de viabilidad del proyecto y el estudio del negocio donde va a correr, donde está la producción de ese desarrollo. Una vez que esto se aprueba, ahí sí empieza la parte iterativa en cuanto al modelado funcional, el diseño y construcción y la implementación de cada una de las funciones que corresponden o que integran todo el software completo, el desarrollo completo. Hago una iteración entre el modelo, el diseño, la construcción y la implementación. ¿Sí? Itero esta parte. Pero que el proyecto en sí tenga el estudio de viabilidad y el estudio de negocio. Después tenemos ya el desarrollo de software orientado a funcionalidades. Lo mismo, define un proceso iterativo con iteraciones cortas de 2 semanas como máximo. ¿Sí? Ven que se repite en general, bueno, porque son todos desarrollos ágiles. Acuérdense que la agilidad es iterativa e incremental. Pero promueve un ciclo de vida de 5 pasos. El desarrollo del modelo al global,
como se hacía en cascada en el acta de constitución, se hacía una Project Charter global. La construcción de la lista de funcionalidades, que es como Scrum hace el Product Backlog. La planeación por funcionalidad, como si hiciera la hoja de ruta, esto se parece mucho más a Scrum. El diseño por funcionalidad y la construcción por funcionalidad, ¿sí? Entonces, acá el desarrollo es por funcionalidad, ¿sí? No es en sprints, sino por funcionalidad. Y el desarrollo orientado a pruebas, este es loquísimo. Primero se escribe una prueba que podría fallar. Después se hace el código, se escribe el código para que esa prueba sea certera, no falle. Y finalmente se refactoriza el código para que quede limpio, ¿sí? En la refactorización se hace como una limpieza del código. Entonces, la idea no es iterativo en sí, sino que se hace la prueba, se confecciona la prueba, se escribe el código para la prueba y se refactoriza. Esos son los 3 pasos para este desarrollo orientado a pruebas. La verdad, sí que nunca lo tuve certeza que si funciona, si se utiliza mucho, si no. Es como raro. No sé si alguno habrá... Nunca lo escuché. Ni siquiera lo escucharon. Jamás lo escuché. No, escuchar sí lo he escuchado, pero nunca supe si realmente funciona, porque está dentro de la agilidad, se hace como si fuera ágil, pero nunca tuve certeza que funcionara. Así que se los dejo entre comillas. Muy bien. Y ahora les quiero hablar con respecto a la agilidad y todo esto que surgió con la agilidad en los años 90, yo me acuerdo, yo los viví en los años 90, toda esa etapa de las entregas tardías y las locuras de cuello botella para las corridas para presentar. Fue la etapa que más, yo no les quiero decir ni cuando estudié, me da vergüenza. Pero bueno, en los 90 fue mi gran producción de software, hasta el 2006 más o menos. Profe, buenas noches. No empecemos con la edad. Bueno, por eso, bueno, en los 90 yo viví toda esta parte y entonces yo me dediqué hasta el 2006 que nació mi hija, me dediqué a todo desarrollo. Después, cuando volví, ya me dediqué a docencia. Así que todo eso lo tengo muy claro. Bueno, la cuestión es que a partir de toda esa problemática que había, que era como una continuación de la crisis del software que se había originado justamente en los años 80 con toda esta situación, empiezan a aparecer todas estas movidas de agilidad y empieza también a hacer ruido en cuanto a que la agilidad significaba entregas rápidas, tempranas, y eso de rápido y temprano y apurarse y entregar y etcétera, empezó a tener problemas de calidad del software. Se recortaban mucho las pruebas, no se hacían las funcionalidades elementales, había mucho problema de calidad. Y ahí aparece toda esta movida del clean code, ¿sí? Toda una movida importantísima que apareció en esa época ya, de hacer un código limpio, no dejar de lado la calidad, empezar a observar, hacer entregas tempranas, pero después no dejar de lado las pruebas. Por eso también cuando veía el orientado a pruebas no era tan loco en sí. Es loco para desarrollar todo, pero apunta a la calidad, ¿sí? Entonces, esta filosofía de Clean Code, bueno, acá les dice, a partir de todos los problemas que había, lo que les dije recién. Código mal escrito, pues hacer las apuradas, entregas rápidas. Y lo que surgía también es que ustedes saben que cuando se hace un error, revisar el código, en general, en los apurones por entregar, la documentación quedaba de lado. Acuérdense, el manifiesto ágil decía que
se priorizaba el software funcionando sobre la documentación extensiva. Y esa documentación extensiva en realidad no se hacía extensiva, sino que se hacía cero casi. Entonces no se documentaba. Entonces después cuando venían los errores y había que revisar el código, no había documentación y el tiempo de revisión del código para encontrar los errores era casi mejor tirar todo y hacer todo de nuevo, en tiempo. Entonces, bueno, hay un estudio justamente que dice que la proporción de lectura y escritura de código es de 10-1, es decir, una persona pasa 10 veces más tiempo revisando código que al hacerlo. O sea, si yo hice 1 hora de código, estoy 10 horas revisando ese código. Me lleva 10 horas revisar ese código, entender lo que la otra persona quiso hacer. Por eso también, bueno, más adelante, justamente más adelante creo que dice, acá, la idea es, cuando uno escribe código, no solo entenderlo uno, por supuesto, sino hacerlo para que otro lo entienda, siempre. Documentarlo, armarlo, la declaración de las variables, armarlo de una manera que no sea, que sea simple, para que otra persona cuando lo vea, lo vaya entendiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es una de las propuestas que hace Clean Code a partir de todo ese problema que empezaba a ver. Código limpio. Vieron que a veces también pasa que uno anula alguna parte y después no la borra por las dudas. Que la hizo, no, esto mejor lo hago de otra manera, y lo de arriba por las dudas no lo hago porque si esto falla, el otro todavía lo tengo para volverlo a hacer funcional. Y así voy teniendo un montón de cosas y código sucio que también pesa, ¿no? Entonces, justamente, un código limpio dice que es barato de construir y caro de mantener. Un código sucio, digamos, es barato de construir y caro de mantener, porque necesito mucho tiempo para entenderlo. Y a partir de toda esta problemática que apareció de todas estas apurones en cuanto a las entregas, apareció un nuevo manifiesto, que se llamó el Manifiesto de Artesanía de Software, en el cual decía justamente esto, que había que no solamente había que hacer entrega rápido, sino que tenía que ser de calidad y apuntaba a la mejora continua. Y este manifiesto de artesanía, que fue en el 2009, fíjense, en el 2001 fue el manifiesto ágil y 8 años después apareció ya este otro manifiesto. Acá tienen el link y dice más o menos así. Se llama Manifiesto de Artesanía de Software y dice, como aspirante de artesano de software, estamos elevando el nivel de desarrollo de software profesional, practicándolo y ayudando a otros a aprenderlo. A través de este trabajo hemos llegado a valorar. Y ahora, fíjense, no solo se valora, no solo el software que funciona, como decía Manifiesto Ágil, sino también el software bien diseñado, ¿sí? Bien construido, con buen diseño simple y con fortaleza. No solo responder al cambio, también agregar valor en forma sostenida. No solamente variar o hacer las iteraciones y incorporar los cambios pedidos por el cliente, sino, bueno, que justamente cada uno de esos cambios aporten valor al desarrollo total, ¿sí? No solamente responder al cambio, sino también agregar valor en forma sostenida. No solo individuos e interacciones, sino también una comunidad de profesionales. Esto habla en cuanto a justamente el trabajo colaborativo que se hace y que el trabajo es en equipo, ¿sí? En colaboración. No es responsabilidad de una persona hacer algo, sino la responsabilidad del equipo. Todos tienen la misma responsabilidad, todos tienen que, acuérdense que los valores de Scrum era compromiso, uno de los valores era compromiso, poner el foco, etcétera, etcétera, pero uno de los valores era compromiso de hacer el trabajo que se promete, ¿sí? Y crecer como equipo. Para eso están las retros, ver que salió bien, todos aprender metodologías que aporten valor al equipo mismo. Y el último decía, no solo la colaboración con los clientes, como dice el manifiesto, sino también asociaciones productivas. Cuando uno le hace un desarrollo a un cliente, la idea es que cuando uno ya le hace un desarrollo,
no es como antes, que por ahí le hacía un desarrollo y ese desarrollo lo usaba eternamente hasta que quedaba obsoleto. Hoy en día se hace un desarrollo, y más con la agilidad, y se le va incorporando distintas cosas que van apareciendo en el mercado, los cambios, etc. Entonces, formar una alianza con el mismo cliente, que nos vaya pidiendo permanentemente actualizaciones, mejoras, nuevos productos, etc. Y nosotros, desde nuestra parte, estamos en el mercado del desarrollo de software y de análisis, y ahí ver qué es lo que hay, si el mercado es de automovilístico, automotriz, ver qué hay nuevo y ya enseguida ofrecerle, llamar al cliente y decirle, mira, salió esto, conocemos el mercado informático, y cuando vemos algo, ofrecérselo y armar una asociación productiva, ¿sí? No solamente esperar que me traiga los cambios, sino también nosotros ofrecerle. A eso se trata, de eso quiere decir con las asociaciones productivas, estar en combinación con la industria, el negocio del cliente, el entorno de negocio del cliente. Bueno, en la búsqueda de los elementos de la izquierda hemos encontrado que los elementos de la derecha son indispensables, ¿sí? ¿Se acuerdan que el manifiesto de Ágil decía, se priorizan los de la izquierda por sobre los de la derecha? En este caso, dice, no solamente los de la izquierda, sino también los de la derecha son indispensables. Y aquí tienen el manifiesto de artesanía del software. A partir de esto también aparecieron un montón de manifiestos. O sea, como el primero de la agilidad fue el manifiesto ágil. Al tiempito salió este de artesanía, y a partir de ahí empezaron a salir un montón de manifiestos de todo tipo. Están, por ejemplo, hay un montón, si ustedes los buscan, está lleno. Para cada una de las metodologías nuevas que hay un manifiesto. El manifiesto Lean, que estuvimos hablando nosotros de la filosofía Lean, fíjense que decía que los principios que promueve este manifiesto es eliminar el desperdicio, aumentar la eficiencia del flujo de trabajo, potenciar el equipo, aprender constantemente. Es más o menos todo lo que estuvimos hablando cuando hacíamos la filosofía Lean, plasmada en un manifiesto. Entonces se centra en reducción de desperdicios, optimizar los tiempos de entrega y la creación de entornos de mejora continua. Que todo eso lo vimos en la otra clase, en 2 clases antes, creo que fue. Lo vimos, ¿no? El MVP. Tengo dudas ahora si lo vi con ustedes. Nosotros lo habíamos visto el año pasado, pero por eso no me acuerdo ahora si lo llegamos a ver acá. Ay, si es que tengo dudas si lo vimos, perdón. La entrega continua, el mes de... Algo se habló cuando hablaste de Lean, ahí sí. Ah, Pero no sé si al grado de detalle que lo vimos el año pasado. Bueno, perdón, sí me parece, claro, me confundo un poco las materias. Perdón, si no lo vimos el Lean, toda la filosofía Lean es como la que engloba los marcos de trabajo ágiles. Está el marco de trabajo, por ejemplo, está Scrum, que está dentro de la agilidad, y la agilidad está dentro de la filosofía Lean, ¿sí? Filosofía Lean engloba todo lo que es agilidad. Y esa filosofía Lean dice, para el caso general de cualquier industria, no solamente de desarrollo de software, para la vida misma, que lo principal Lean significa sin grasa, algo liviano. Entonces, lo principal es que la producción sea liviana, sin grasa. Esto viene de los primeros que lo hicieron, fue la empresa Toyota, ahí en Japón, que desarrollaron el método de producción Lean, justamente el método de producción Lean, que era la manufactura por pedido, digamos. No era hacer toda una producción de autos azules, toda una producción de autos verdes y después tratar de venderlos en una cadena de producción, sino que los clientes pedían autos rojos, y entonces se hacían autos rojos. Si los clientes pedían, o sea, se pedía como a demanda. Y ahí empezó la reducción de desperdicio, no hacer una producción que quizás no se vaya a vender, sino hacer justamente lo que el cliente está pidiendo. Esa filosofía se pasó al desarrollo de software enseguida, y es la que promueve todas las metodologías ágiles. La principal es esta: eliminar el desperdicio, mejora continua,
y la parte del trabajo colaborativo. El otro manifiesto que también es conocido es el del DevOps, ¿no? Que unir los mundos de desarrollo y de operatividad. Recuerden que siempre un proyecto de software es un proyecto, empieza, termina y está por fuera de lo que es la operación de una organización. Una cosa es la operatividad, la venta, viene un cliente, se le vende, está por fuera, y un proyecto es un desarrollo con un producto único y en un tiempo determinado. Entonces, la idea de este DevOps es unir esos dos mundos de desarrollo y operaciones para que operaciones le dé feedback a desarrollo y desarrollo le haga los productos que realmente operaciones necesita. ¿Sí? Entonces, colaboración entre los dos equipos. Automatización de procesos y, por supuesto, la continua entrega y rendimiento. Por eso desarrollo, operatividad, el símbolo es un infinito. Se desarrolla una parte, se opera, se recibe feedback, se desarrolla, se opera, etc. Así que hay también un manifiesto de DevOps. Y hay otros manifiestos de todo tipo, de infraestructura cuando sale la nube, hay millones de manifiestos, ya no me acuerdo cuántos hay. Me acuerdo de infraestructura también. Muy bien. Pasado este punto, en general, todos los desarrollos ágiles se promueve que haya 5 etapas de desarrollo. 5 etapas no de desarrollo, 5 etapas para el ciclo de vida de desarrollo de un proyecto ágil. La primera etapa es la etapa de exploración, donde ahí recabo los requerimientos, escribo los requisitos, y esos requisitos los escribo en historias de usuario. Una vez que tengo la visión de todo del producto que hay que desarrollar, empiezo a planificar, hago la planificación de cómo voy a desarrollar ese producto. Estas historias de usuario se convierten en tareas en un plan. Y este plan puede ser la hoja de ruta si es agilidad o el plan del proyecto si es en cascada. Si estoy en la agilidad, en la parte de desarrollo de cada una de las funcionalidades o historias de usuario, hago una iteración para tener el incremento que integro cada una de las iteraciones para hacer el desarrollo final, el producto final. Esta iteración se llama los ciclos de Deming. Planificar, plan, do, check, act. Planificar, hacer, monitorear y actuar en consecuencia al feedback del cliente. Incorporar esos cambios y volver a hacer el ciclo. Plan, do, check, act. En cada uno de los ciclos. Una vez que desarrollo todos los ciclos de las historias de usuario, la puesta en producción, revisión y retroalimentación, pruebas o dificultades que pueda surgir a último momento de retroalimentación, feedback del cliente. Y, por supuesto, este mantenimiento luego de liberado el sistema con nuevas funcionalidades. Y esto, en general, si hablamos de proyectos de software, esto va por fuera de un proyecto y cada una de las nuevas funcionalidades pedidas por el cliente va a transformarse en un nuevo proyecto. Mini proyectos que se van incrementando al proyecto original. Entonces, ¿cómo se inicia un desarrollo de software en la parte de agilidad? Primero, esta visión inicial, esta exploración en historia de usuario, esta exploración del producto a desarrollar. Lo que voy a hacer es armar un roadmap, una hoja de producto, en el cual voy a tener en cada una de las iteraciones, acá por ejemplo las iteraciones están por mes, enero, febrero, marzo, abril, ¿sí? Cada sprint dura un mes. En cada uno de los sprints voy a tener lo que llaman carriles de equipos de desarrollo. Acá tengo 3 equipos de desarrollo que se especializan, uno en el equipo web, el otro el equipo móvil y el último el de marketing. ¿Sí? Tengo 3 equipos que van a trabajar en este proyecto. Hago la planificación general. Fíjense que algo de cascada igual en un proyecto ágil tiene. Pero la diferencia es que, por ejemplo, termina enero y yo ya entregué por cada uno de los equipos
algún incremento, alguna funcionalidad, una primera funcionalidad del producto. En general, la primera iteración, el primer incremento, el primer sprint puede ser un MVP o un prototipo. Es el único, después, en cada una de las iteraciones siempre tiene que haber un incremento funcional. La idea es que al finalizar cada incremento el cliente pueda probar el producto. Por eso la única excepción es el primer sprint, que puede ser un prototipo, o el MVP. Después de ahí, todos tienen que ser incrementos. Se tienen que poder integrar al producto total. Entonces, por ejemplo, en la primera iteración, el primer sprint, a fin del primer sprint, el equipo web tiene el módulo de administración para desarrollar, el equipo mobile, la parte de mockup, y el de marketing, un análisis del mercado. Tiene como producto, como incremento, todo el análisis de mercado, ¿sí? Una visualización de los datos. Al fin del segundo sprint, esta funcionalidad le va a llevar 2 sprints, así que al final del segundo sprint, este equipo va a tener que presentar el avance de lo que se tiene aquí, y el de mobile tiene una funcionalidad completa y parte de otra, ¿sí? En cada uno de los sprints tengo distintas entregas o iteraciones, y así cada línea de cada equipo se llama carril, y en cada columna tengo los sprints y los incrementos o las funcionalidades que tengo que presentar, que el cliente va a mirar y probar. Y así se arma todo la hoja de ruta del proyecto. O sea, acá cuando termina este proyecto me va a demandar 6 sprints. Ay, yo tengo, ahora que me acordé, tengo un ejemplo. Tengo 6 sprints para el producto final. Esperen que les quiero mostrar, ahora que me acordé. Tengo que acá, ejemplo de roadmap. Acá tengo, en general, estos roadmaps se hacen muchos lo hacen en una hoja de cálculo, ¿no? Ya sea Excel o Google Sheets. Y acá, por ejemplo, voy a achicarlo un poco porque está demasiado grande. Ahí lo ven un poco mejor. Ahí, no se lee nada, pero bueno, yo después se los comparto para que lo tengan. Es una hoja de cálculo. Fíjense, acá tengo una hoja de ruta hecha en Google Sheets, donde tenemos los distintos sprints. Son 7 sprints y trabajan 4 equipos. A cada equipo le di un color, ¿sí? Para ver en cada sprint el incremento va a ser el color del equipo, ¿sí? Por ejemplo, acá, ahora ya no leo lo que dice. Lo voy a agrandar un poquito más. Por ejemplo, en el sprint 0, que en general se hace el MVP, pero bueno, en el sprint 0, en este caso, el equipo 2 va a realizar el análisis de la competencia, el equipo 1 va a hacer recabar los requerimientos, encuestar a los usuarios potenciales sobre las necesidades de carga. Porque este desarrollo es para implementar unas estaciones de carga de autos eléctricos, ¿sí? Entonces la idea es esa, investigar, por ejemplo, el primer sprint, la primera fase es analizar e investigar el mercado, diseñar y desarrollo del producto. Fíjense, desarrollar prototipo de diseños de inicial para unidades de carga, prototipos de prueba de entornos controlados, iterar los diseños funcionales de feedback, optimizar el diseño para que sea fácil de usar y eficiente, desarrollar la interfaz de usuario para estaciones de carga, que va a tener una aplicación móvil para las estaciones de carga, etc. Así es el desarrollo para un producto de estaciones de carga de autos eléctricos. Entonces está dividido en 7 sprints. Cada uno de los sprints tiene las fases y cada uno de los sprints voy a tener las distintas entregables de cada uno de los equipos. Y así voy a ir avanzando en los distintos. Fíjense que también va quedando como una cascada, porque algunas cosas dependen que estén hechas las anteriores, así que la cascada a veces es casi inevitable para tener. Y acá al final del
casi terminando el quinto sprint, hay un hito donde se va a controlar qué es lo que se hizo, qué es lo que está por hacerse. Bueno, esto es más o menos, uno va actualizando los distintos sprints que se está haciendo. Si hay que modificar algo, se modifica acá. Muy bien, eso les quería mostrar para... no dejé de compartir, ¿no? No. Siguen viendo la presentación. Sí, estamos viendo el roadmap. Perfecto. Bueno, entonces, una vez que tenemos la hoja de ruta, empezamos a trabajar y ahí sí empezamos a desarrollar cada uno de los sprints en el desarrollo. Acá hay una foto de uno, estaba bueno me gustaba, porque fíjese que ven el carril por equipo, que dice de trabajo, y en las columnas es cada uno de los sprints. Y acá separó entre las áreas funcionales que desarrollan el producto, y fíjense que dice áreas arquitectónicas. Acá tenemos como el roadmap del producto, donde es la parte de arquitectura de todo el producto, cómo lo van a ir desarrollando. Y fíjense que en el final, acuérdense que el Product Backlog era una lista de funcionalidades priorizada. Entonces, justamente los requisitos costosos, los más costosos y los que no son ni urgentes ni importantes, quedan al final, bien abajo. Y la idea, ya al ser requisito costoso y quede acá abajo, es candidato a eliminar desperdicios, ¿no? Candidato a que no se desarrolle. Entonces, bueno, me gustó cómo estaba distribuido. Muy bien, y para hacer un repaso, justamente cada una de las funcionalidades se desarrollan en la iteración según la metodología ágil que se elija para desarrollar. Vamos a hacer un repaso del proceso Scrum para que estemos todos coordinados de cómo es. Después esto lo vamos a hacer en Jira. Entonces, tener bien la idea de cómo es el proceso Scrum para entenderlo cuando lo hagamos en Jira. Muy bien, todo arranca con primero el roadmap, se arma el roadmap y se lanza el proyecto, ¿no? Se empieza a hacer las distintas iteraciones. Entonces, arranco teniendo el Product Backlog. Acuérdense que el Product Backlog era la lista de todas las funcionalidades priorizadas por importancia y urgencia, ¿sí? De la 1, las más urgentes e importantes arriba y las otras para abajo. La idea es que las últimas, si nunca son importantes ni prioritarias, directamente es cuando ahí ahorro tiempo y es desperdicio, elimino el desperdicio. Entonces, esta lista, este Product Backlog lo hace el Product Owner o propietario del producto, que es el que tiene la visión del producto y es el que habla con el cliente. Es nuestro nexo con el cliente. Bien, entonces, lo primero que se hace es la reunión de planificación. ¿Dónde está acá? Agarré otro ejemplo. Bueno, faltan las reuniones. Sí, acá están las reuniones, pero le falta la sprint planning. Bueno, acá está. El resultado de la sprint planning es el sprint backlog. Lo primero que se hace es la reunión de planificación con el product owner y el equipo de desarrollo, donde el equipo de desarrollo es el que decide hacer una estimación de lo que se va a poder hacer dentro del sprint. Si el sprint es de 2 semanas, por ejemplo, cuántas funcionalidades, o si son muy grandes las funcionalidades, dividirlas en más chicas y ver cuántas de esta Product Backlog puedo hacer en un sprint. Tomo esas funcionalidades o esos ítems del Product Backlog para desarrollar y armo lo que se llama el Sprint Backlog, es decir, las funcionalidades que voy a desarrollar dentro de ese sprint, ¿sí? Luego, en algún momento, el Product Owner hace un refinamiento de lo que queda del Product Backlog y eso se llama grooming, o reunión de refinamiento o proceso de refinamiento, depende. A veces lo hace el Product Owner solo,
o si convoca al equipo Scrum para hacer juntos la repriorización, es una reunión de refinamiento. Si lo hace solo, es un proceso, ¿sí? Eso depende, en general el Product Owner decide si hacerlo solo o con el equipo. Arranca el sprint y empiezo a hacer el trabajo, ¿sí? Es este rulo grande. Todos los días, acá este rulo más chiquito, todos los días el equipo de desarrollo se conecta a primera hora, se hace la reunión daily, la diaria, se le llama reunión de a pie, de 15 minutos, no más de 15 minutos, y ahí se dice qué se hizo ayer, cada uno de los miembros del equipo dice qué se hizo ayer y qué se hace hoy, se decide. Eso se hace, bueno, puede ser virtual, y si es presencial se hace en la sala de reuniones frente al tablero Kanban, donde tengo todo este Sprint Backlog, todos estos ítems que voy a desarrollar, se ponen en pendientes en el tablero Kanban. Y en esa reunión de daily se van actualizando, se van pasando de columna a columna, como estábamos viendo en los otros tableros Kanban. Estos son tableros Kanban, ¿sí? Los conocen. Los conocen, ¿no? Yo hablo de... Sí, lo hemos visto. Bien, se va pasando de columna en columna a medida que se van haciendo, terminada, etcétera. Eso, y justamente se actualiza en esta daily, se actualiza el gráfico de quemado. Este es el gráfico de producto. Está mal ahora que me doy cuenta. Bueno, la figura de Scrum Master es el coach o moderador o facilitador de la metodología. Es el que sabe la metodología Scrum y es el que modera las reuniones, es el que hace que esta metodología Scrum se cumpla. Facilitador del trabajo y de la metodología. Es como, sí, un moderador o coach. La parte técnica la hace el Product Owner y la parte de habilidades blandas, de coaching, de liderazgo, la hace el Scrum Master. Bien, seguimos desarrollando todas las funcionalidades, seguimos trabajando, todo el equipo de Scrum trabaja. Llega el día de la entrega y se hace la reunión de revisión, la review, ¿no? La sprint review. En esta reunión de revisión, el incremento o el entregable final del sprint, el incremento, en la reunión de revisión se lo muestra al cliente, el cliente lo prueba y ahí nos da feedback. Ese feedback, quizás haya cambios para hacer, hay cosas buenas, cosas que no salieron bien, y el feedback que tengamos de esa review lo incorporamos acá al Product Backlog para desarrollar más adelante, o el Product Owner hará la repriorización a ver en qué momento se incorporan esos cambios. Una vez que el cliente se va, otro día, no a continuación, pero otro día, se hace la reunión de retrospectiva. Esta reunión de retrospectiva la hace solamente el equipo, puede ser con el Product Owner, pero sí con el Scrum Master, y se reflexiona sobre lo que pasó durante el sprint. Es decir, se desarrolla el sprint, se hace una parada de 1 o 2 días, ahí se reflexiona, se tiene la retro, en esta retrospectiva se reflexiona qué se hizo bien, qué bloqueos hubo, qué se hizo mal, qué se puede mejorar, qué se puede incorporar, que estuvo bárbaro, qué bloqueo hubo que hay que eliminarlo, ¿sí? Todas esas reflexiones se hacen en esta retrospectiva. Y después se arranca de nuevo el siguiente sprint. De nuevo, venimos con el Product Owner y el Product Backlog, se hace la nueva reunión de planificación, etcétera, ¿sí? Es todo un ciclo iterativo. Ese es el ciclo Scrum. ¿De alguna duda de este ciclo? ¿Todos lo conocían? Sí, supongo que sí, no. ¿Alguno no la primera vez que lo ve? Sí, yo lo conocía, trabajamos bajo ese modelo. Y les tiro un tip por si les sirve. Hay Sí. una certificación gratuita de Scrum, que es la Foundation, que la pueden hacer y suma algo al currículum. Sí, la página que daba las certificaciones. los chicos de desarrollo de software. ¿La de Certain Prof, esa decís vos? Sí, eso. Es la Sí, la Foundation. hicimos para la ingeniería de software el cuatrimestre pasado. Sí, esa certificación es del modelo Scrum,
así completo o tiene algo más? ¿Es este? Era todo el modelo Scrum, la Era todo Planning, modelo la Scrum. Daily, tenía todo. No iba más allá ningún otro, solo Scrum. La certificación Scrum. Sí. Ah, ok. No veían otra metodología, otro marco de trabajo ágil. No, cuando nos mandaron a hacer esa era solo Scrum. Perfecto. Sí, hay varias certificaciones. ¿Sabes qué me estaba acordando? La que tiene muchísimos cursos buenísimos y creo que tiene, no Scrum, pero Agile, de agilidad. Una certificación Agile es la Fundación Telefónica, tiene un montón de cursos muy buenos y con certificación. No todas las certificaciones son gratuitas. Ahora que algunas hay que chusmear un poco, tiene un montón de cursos. Algunos son cursos gratuitos, otros son cursos gratuitos con certificación gratuita y hay otros que son cursos gratuitos con certificación paga. Y hay que buscar un poquito. Y bueno, si ya tienen el dato ese que es todo gratuito, buenísimo. ¿Cómo se llama? Me dijeron. ¿Es la escuela? ¿De qué escuela es? Ahí la pasé al chat. Ay, espera que yo no lo veo. Me dejan afuera, espera. CertiProf. Sí. Esperen que lo voy a abrir así después lo miro. Perfecto. Lo tengo abierto. Muy bien. Me queda abierto. Muy bien. Sigamos. ¿Qué les quise poner? Bueno. Ya les conté todo. Combinando el dibujito, toda esta parte se las conté. En la fase de planeamiento, en Scrum, se define el equipo de proyectos, se definen las herramientas y el sistema de desarrollo. Cuando se hace la planificación inicial, cuando se hace el roadmap, se hace una planificación de todo el producto que se va a desarrollar, que va a ser parte del proyecto a desarrollar. Y ahí se define el equipo, qué herramientas se van a usar, qué sistema de desarrollo. Puede ser que haya partes o funcionalidades que se hagan en cascada, otras partes que se hagan en agilidad. Eso va a depender, no hay una metodología mejor que la otra, depende, como les decía, en ese entorno buca, en qué situación está. Si es predecible y no son inciertos los requerimientos, si son certeros, uno tiene alto conocimiento y es predecible el entorno, la idea es hacer un desarrollo en cascada, porque es predictivo, es seguro, se ha organizado el trabajo, se va paso a paso. Pero si empiezan los requerimientos inciertos, empieza a haber posibles cambios en el entorno, etcétera, sí, pasamos a un entorno ágil. Y depende cómo está acostumbrado el equipo, si es la primera vez o cómo es el producto que hay que desarrollar, se utiliza distintos marcos de trabajo. Scrum es uno, Extreme Programming otro, sí, orientado a adaptativo, etcétera, ¿sí? Los más comunes son Scrum y Extreme Programming. Para si uno trabaja, hoy en día el 90% usa Scrum, pero algunos quedaron haciendo Extreme Programming. Muy bien, se definen las prioridades de los requerimientos, se arma el Product Backlog y los esfuerzos necesarios. Y esto vamos a hablar ahora un poquito de este esfuerzo necesario, que cuando es cascada medía, en general se medía en horas o días o meses, y en una época, muchos años atrás, medíamos el esfuerzo en líneas de código, porque antes escribíamos todo el código, no es como ahora. Antes escribíamos línea a línea. Entonces se medía en líneas de código. Hoy en día ya eso no se usa más porque es totalmente distinto la forma de codificar y se utiliza en días u horas o en esfuerzo, y ahora vamos a ver en lo que se llaman puntos de historia, en la parte de Scrum. Ahora vamos a ver bien ese detalle. Bueno, se define, como les decía, la parte arquitectónica distinta de la funcional, la arquitectura del producto. Bueno, acá en la fase de desarrollo vamos a desarrollar los sprints, ¿sí?
Y dentro de cada sprint utilizamos el ciclo de Deming, que, como les decía, es planificar, hacer un relevamiento, hacer una planificación, hacer un análisis, ejecutar esa planificación, monitorear y tener feedback del cliente e incorporar los cambios. En cada uno de esos sprints se hace un poquito de relevamiento, análisis, diseño, implementación y entrega, que es lo que hacíamos en cascada. Y en la parte de finalización es la integración total, las pruebas de integración finales, todo el testeo y la documentación importante. Acuérdense que no tener documentado habíamos visto que incrementan 10 veces que una persona revise el código. Entonces, cuando uno escribe, hacerlo para que otra persona lo entienda, ¿sí? Todas las tareas en realidad hay que hacerlas así. Cada una de las tareas en los trabajos hay que hacerlas, etiquetarlas de alguna manera para que otra persona que venga, si uno falta o no está o tiene que hacer otra cosa, le puede delegar el día de mañana, sepa, tener etiquetadas las cosas para que pueda hacer el trabajo más fácil. No tener que preguntar en cada paso dónde está, qué hacer, cómo lo hago, etc. La documentación es importantísima. Bueno, esta parte queda, cuando desarrollo todo, queda el product backlog vacío, etc. Bien. Vamos a ver un poquito el tema de las historias de usuario que se utilizan en Scrum para enunciar los requisitos de un desarrollo. Cuando hacíamos en cascada hablábamos siempre de requerimientos y requisitos. Los requerimientos son lo que nos dice el cliente que quiere que haga el sistema, ¿sí? El requerimiento que tiene el cliente. En cambio, el requisito es la traducción de ese requerimiento en lo que tiene que hacer el sistema que vamos a desarrollar, o sea, la funcionalidad o la acción que tiene que hacer el sistema, requisito de desarrollo, ¿sí? Esa es la diferencia. El requerimiento es el expresado de parte del usuario y el requisito es lo que bajamos a ese documento de especificaciones de usuarios, documentos de especificaciones de requisitos, el ERS, donde ahí poníamos todos los requisitos que había que desarrollar. Eso se usaba antes. Ahora se usan las historias de usuario. ¿Qué es? Los requisitos expresados en lenguaje del usuario, ¿sí? Acá dice, una historia de usuario es una explicación general o informal de un requisito de software escrita desde la perspectiva del usuario final o del cliente, ¿sí? Explicado como el cliente nos dice que quiere que el sistema funcione. Entonces, en general estas historias de usuario se escriben con una estructura. La estructura es cómo, quiero, para. Cómo la persona que va a accionar el requisito. Lo que quiere es la necesidad o requerimiento. Y para el beneficio o el propósito, ¿para qué quiere esa historia de usuario? Entonces, ¿tengo ejemplo acá? Sí, acá tengo un ejemplo. Teniendo el cómo, cómo, quiero y para, acá tiene un ejemplo. Cómo, entrando a la aplicación como un cliente, quiero consultar el catálogo, es la necesidad, consultar el catálogo y el beneficio para poder encontrar un producto que desea comprar, ¿sí? Así se estructuran las historias de usuario. Esto pasa directamente al desarrollo. Otro ejemplo, como un cliente, quiero que los productos seleccionados para la compra queden almacenados en un carrito de compras, valga la redundancia. Y el beneficio es para poder visualizar todos mis productos y el precio total. ¿Sí? Así se escriben las historias de usuario. Y en estas historias de usuario, lo que vamos haciendo en un desarrollo, cuando se va ejecutando el sprint, se dice que estas historias de usuario se van quemando. Es decir, que las voy desarrollando, las voy haciendo y cuando ya las hice, listo, paso a otra cosa, se van quemando. Y cuando hago la planificación, todas esas historias de usuarios que quedan terminadas, que quedan hechas, quedan quemadas. Y así voy armando también, a partir de todo este desarrollo, lo que se llama el gráfico de quemado. Que lo tengo. Ahora no me acuerdo si tengo diapositivas, pero tengo un Excel. Si no me acuerdo, si me llego a olvidar, hágame acordar que les muestre. Era el que supuestamente estaba dentro del círculo del circuito original de Scrum. Ese que dijo que estaba mal.
Uno chiquitito. No importa, en la diapositiva que estaba el gráfico con la curva y todo. ¿Ya se lo mostré? Había uno que me parece que era el gráfico quemado. Ah, sí, ¿Ese no es? exacto. ¿Qué? Muy bien, qué memoria, ni yo me acordaba. No, porque lo vi de pasada, no, yo tampoco sabía para qué era, pero no Bueno, importa. muy bien, de paso les digo, está mal porque, no, mira, no me di cuenta en el momento que la tomé. No quise tomar el mismo que doy siempre porque tengo algunos recursantes, todo que me conocen y siempre el mismo, pero que está perfecto el gráfico. Ahora por hacer algo nuevo me salió mal. No está la reunión de planificación y este gráfico está mal. ¿Por qué? Este es el gráfico del producto. Es decir, ¿vieron el roadmap? El roadmap es todos los sprints y todas las funcionalidades que voy desarrollando dentro del sprint. Así se arma el gráfico del producto, que va a ser, en cada sprint voy a hacer algunas funcionalidades y así voy incrementando el producto. Entonces es el burn up o de producto, que es este gráfico así, hacia arriba. El gráfico de quemado es hacia abajo y en realidad son las historias de usuario que voy quemando, que ahora les voy a mostrar el que tengo bien hecho, que las historias de usuario que me van quedando por hacer hasta el final del sprint. Es decir, lo que hace el gráfico de quemado no es ver lo que hice, sino lo que me falta por hacer, para mantener un ritmo sostenido de quemado, de trabajo, y no hacer esos cuellos de botella que pasaban en desarrollo en cascada. Entonces, hacer un ritmo sostenido de trabajo en el cual voy quemando las historias de usuario que voy haciendo. Muy bien, perfecto. Entonces, sí. Les explico directamente acá, eso que decía él, se los explico directamente acá. ¿Cómo son los requisitos? ¿Cómo se van estructurando los requisitos en un desarrollo ágil? Primero tengo la visión del usuario de todo el producto, ¿sí? Esa visión del usuario la divido en temas. ¿Sí? Por ejemplo, un tema puede ser un desarrollo de un software comercial. Otro tema, el desarrollo de la aplicación móvil. El otro tema, el desarrollo de marketing, ¿sí? Cada uno de los temas se divide en épicas. Por ejemplo, el de comercial lo puedo dividir en épicas como compras, ventas, la parte de gerencia, ¿cómo se llama? Resúmenes, informes, esa no me salía la palabra, informes para gerencia, etcétera, ¿sí? Pueden ser épicas. Y las épicas las puedo dividir en historias de usuario. Por ejemplo, la épica compras la puedo dividir en artículos, base de datos de artículos, armar la base de datos de artículos. Como usuario quiere entrar a la base de datos para consultar el stock, ¿sí? Todas las historias de usuario. Y cada historia de usuario la desgloso en tareas. Y estas tareas son las que entran, acá abajo dice, la pila de producto es el Product Backlog, ¿sí? El Product Backlog lo tengo. En general, cuando está priorizado, las que están prioritarias arriba son historias de usuario. Y a medida que voy bajando en la pila de producto, las últimas funcionalidades, las que decimos que quizás se eliminan, esas ya se ponen como épicas. Y a medida que voy subiendo en prioridad en el Product Backlog, la voy desgranando o desglosando las épicas a historias de usuario. Estas historias de usuario son las que elijo para armar el Sprint Backlog, que es las funcionalidades o historias de usuario que voy a desarrollar dentro del sprint. Y una vez que tengo decidido eso, divido en tareas a diario, y esas son las que pongo en el tablero Kanban. ¿Sí? A diariamente, ¿qué es lo que se hace? Y así voy desgranando, desglosando, desde la visión del producto hasta la tarea diaria. Por otro lado, también una de las cosas importantes, antes de seguir con esto, voy a mostrarles, me voy a olvidar, si no, el gráfico de quemado. Sí, acá. Porque está acá me asusté. ¿Por qué me apareció? Miren, también en una hoja de
de planilla de cálculo. Acá, por ejemplo, en este caso teníamos todo la hoja de ruta, ¿sí? Ahora es como que vamos a ver todo un sprint entero, el primer sprint. Entonces, dentro del primer sprint, en general tenemos así en un Excel, y la mayoría de las veces es un Excel, es fácil de tenerlo así. Y tenemos, por ejemplo, en este caso, el primer sprint. A veces tienen números y a veces le ponen nombres. Si están desarrollados, por ejemplo, en el sprint, todo el módulo de compras, el sprint se llama compras, ¿sí? Muchas veces se le pone nombre para identificarlo. La fecha de inicio, la velocidad del equipo. En general, la velocidad del equipo lo vamos a ver un poquito más adelante ahora en una diapositiva, pero ya les voy diciendo que la velocidad de un equipo se mide en puntos de historia. Por ejemplo, este equipo, según los desarrollos anteriores, tiene una velocidad de 200 puntos de historia. Ahora vamos a ver bien qué es puntos de historia y todo. Entonces, en un sprint puede desarrollar hasta 200 puntos de historia. Entonces, en la reunión de planificación va a elegir la cantidad de funcionalidades hasta no sobrepasarse a los 200 puntos de historia. Bien. Tenemos la identificación de las tareas y el nombre de las tareas a desarrollar, la fase a la que pertenece, y en general tenemos acá el estado que ponemos en el tablero Kanban. Pendiente de desarrollo, haciendo, en curso o terminada. La persona del equipo que la tiene que hacer, y acá ponemos la cantidad de puntos de historia que va a demandar la tarea. Esto se hace una vez que se hace la reunión de planificación, se pone todas estas estimaciones en la primera columna del primer día del sprint. Este sprint dura una semana, esto es por día, porque yo todos los días voy a ir actualizando esta planilla en la reunión de la daily. Entonces, en este primer día de la planificación pongo los puntos de historia que me va a llevar cada una de las tareas. Arrancamos a trabajar, trabajamos ese día, nos volvemos a juntar en la daily del día siguiente. Acá el gráfico de quemado. Se arma el gráfico de quemado. Este es real. Siempre hago lo mismo, siempre les digo que abajo está los mismos datos que hay acá, pero lo que pasa es que están encolumnados, porque siempre me preguntan después qué es esto. Están encolumnados, son los mismos que están encolumnados porque el gráfico no lo sé hacer en filas, sino que lo sé hacer en columnas. No supe hacerlo en fila. Entonces lo hice en columnas y arriba puse este. Es real. Si yo cambio por ejemplo, en vez de 24 es 50, me cambia acá el gráfico. Lo voy a dejar como estaba así. Bien. Entonces, el gráfico que vamos a armar así. La velocidad del equipo es de 200 puntos de historia. Y el tiempo del sprint es una semana. Entonces, acá pongo los 7 días. No están los días acá, tendrían que aparecer. Y acá pongo los puntos de historia. Y entonces la línea ideal de trabajo va a ser cada día ir quemando, hasta llegar a 0 el último día de puntos de historia. ¿Sí? Entonces, acá arriba voy poniendo el total de la suma de los puntos de historia. En este caso, en la planificación me dio 176, no llegué a los 200 porque la siguiente funcionalidad me pasaba de los 200, entonces quedó en la planificación 176 días. Entonces, arranca en 176. Viene el primer día, nos reunimos en la daily. Cada uno dice, bueno, Luis dice yo de la tarea 1, supongo que debe ser la 1, sí. ¿Por qué dice 1 y 1? Ay, acá se me quedó mal. Bueno, perdón. De la tarea 1, que eran 24 puntos de historia, me faltan 20 puntos. Hice 4, me faltan 20 para terminarla. O sea, hice una parte. La tarea 2 no hice nada, siguen 8, la tarea 3 tampoco, la tarea esta tampoco, las demás que tiene Luis no hizo ninguna más. Entonces, actualizo este valor, los otros quedan igual. Elena dice, de esta tarea que me llevaba 16 puntos de historia, hice 8.
Y me quedan 8. 8 y 8, 16, ¿sí? Me quedan 8 por hacer. Acá vamos poniendo lo que nos queda por hacer. De esta tarea no hice nada, de esta tarea no hice nada. De esta tarea tampoco. Son 2. ¿Sí? Y así llega el tercer día y Luis dice, bueno, de esta que eran 20, me quedaban 20 puntos de historia, ahora hice 6 y me quedan 14, ¿no? Sí, me quedan 14 por hacer. Esto no hice nada, esto no hice nada. Elena dice, bueno, yo de esta que estaba haciendo ya la terminé, no me queda nada. Listo, terminada. Acá le voy pasando terminado a medida que voy avanzando. Y así voy armando los distintos, el trabajo quemado. Acá tienen las fórmulas, así que si tienen alguna duda de dónde salen los números, tienen las fórmulas ahí. Acá me va diciendo la cantidad de puntos de historia que me quedan pendientes, o sea, la suma de toda esta columna, ¿sí? La suma de esta columna, la suma de esta columna, la suma de esta columna. Y acá la cantidad de historias de usuario que me van quedando pendientes por hacer. Este valor de punto de historia es lo que voy trasladando al gráfico de quemado. Entonces, el primer día tenía 176, que es este, en el primera daily 164, que es acá, en la siguiente 144, ven que me voy acercando bastante a lo ideal, 111 acá, 93 acá, y así voy quemando el trabajo. Fíjense que acá terminó un poquito antes del fin total. Cuando estoy por encima de la planificación, de lo ideal, tengo trabajo atrasado, porque me está quedando más trabajo del que tendría que estar quemando, ¿sí? Entonces, cuando está por arriba, estoy un poco atrasado. Cuando está por debajo, estoy bien adelantado, ¿sí? Así se lee el gráfico de quemado. Bueno, esto para que lo vean. Sigamos. ¿Alguna duda del gráfico? Que lo use algo parecido, o nada que ver, o no usan nada de esto. No lo usé nunca, pero se entiende, la mecánica se entiende. Bien. Ahí me perdí de nuevo. ¿Tenemos algún tipo de bibliografía donde consultar esto? Si tenemos, no entendí la pregunta. Si tenemos algún manual, algo donde poder consultarlo. Sí, si quieren se los comparto. Entonces no tenían tanto. Entonces, menos mal que hice la clase, casi la salteo, porque como habían dicho que tenían la certificación Scrum y todo, les voy a compartir una guía, me la anoto para compartírsela, una guía que es cortita, completa, está bien explicado, siempre me gustó ese apunte, y tiene poquitas hojas, y está muy bien explicado. Sí, ahora se los comparto. Y después, también les comparto esto para que lo tengan. Acuérdense que si tienen dudas, acá están todas las fórmulas para ver de dónde salen las cosas. Lo mismo que este también se los comparto para que lo tengan. En Gira viene integrado también la posibilidad de hacer ese tipo de gráficos. Sí, lo arma solo. Sí, lo hice. Pero es como que es demasiado como básico. No, es como más versátil tenerlo así. Si bien se va actualizando automáticamente, que es lo que tiene es como demasiado básico. Sí, si no, otra de las posibilidades es consumir la API de Jira, y vos con la API te traes toda la info que vos quieras y ahí haces otra cosa automatizada. Sí, eso es más práctico. O descargar el Excel del archivo y bueno, claro, sí, es verdad. Bueno, estábamos acá porque yo me acordé que, bueno, justo en este no está, que muchas veces en el... No lo tengo. Qué lástima. Otra de las cosas que se hace en la daily, cuando se van terminando las historias de usuario, se hacen de acuerdo a determinados criterios. Hay 2 clases de... ¿se acuerdan cuando vimos la matriz RASI? ¿La vimos con ustedes o no la vimos? No la vimos. No, estuvimos viendo, ya me acuerdo, ustedes estamos viendo otras cosas.
En general, cuando se hacen las historias de usuarios, hay un responsable de hacer el trabajo, o varios responsables de hacer el trabajo, y una vez que se termina, hay determinados criterios de aceptación, es decir, cuándo se considera que está terminada esa historia de usuario, y después, por otro lado, hay definiciones de las definitions of done, que son definiciones de hecho, que son definiciones globales para cualquier historia de usuario que se declaran en el proyecto. ¿Sí? Los criterios de aceptación son de la historia de usuario. Las definiciones de hecho son para criterios en general de aceptación del trabajo. ¿Sí? Entonces, eso que les dije, le dice acá, los criterios de aceptación solo afectan a una tarea. Define cómo se va a aprobar el requisito o la historia de usuario. Conjunto de condiciones que debe cumplir la historia de usuario para considerarla terminada y aceptado el trabajo. ¿Sí? En cambio, la definition of done, que en general lo van a ver escrito así, es para todas las tareas del proyecto y son criterios generales que tienen que cumplir los trabajos terminados. Por ejemplo, el trabajo en cada iteración tiene que cumplir con los requisitos de calidad X y Z que están en un documento, ¿sí? Tienen que cumplir con esos requisitos de calidad, que tiene que estar documentado según el estatuto que se hizo inicialmente en los puntos D, E y F, ¿sí? Son generales para todo el desarrollo. Esa es la diferencia entre uno y otro, porque a veces lo toman como lo mismo y no es lo mismo. Y ahora pasamos, acá estaban las... no, ya sé qué es esto. Ahora me acordé, perdón. Pasamos a las estimaciones, como les estuve hablando de los puntos de historia, justamente para hacer las estimaciones en un proyecto ágil. En los proyectos ágiles no se hacen por horas ni por días, en general. Quizás en algunos lugares sí lo hacen por día o por hora, pero la teoría es que se hace la estimación a partir de lo que se llaman puntos de historia. Los puntos de historia, acá está. Los puntos de historia se toman como unidad de medida para los proyectos ágiles y es una historia de usuario o una tarea que todo el equipo sabe hacer, todos saben hacer y en general lleva más o menos un día de trabajo, pero todos saben hacerlo o medio día de trabajo, depende. Quizás a algunos les lleva 3 horas, a otros les lleva 4 horas, es más o menos a todos les lleva el mismo esfuerzo, pero a algunos un poquito más, un poquito menos. Por eso no se toma por hora el trabajo, sino por puntos de historia, por esfuerzo. Y la idea es que este esfuerzo, a medida que van aumentando en conocimiento y en habilidades y el equipo va creciendo, aumenta la velocidad. Los puntos de historia se hacen se hacen en menos tiempo, digamos, en menos esfuerzo, y entonces la velocidad aumenta de todo el equipo. La cantidad de puntos de historia que se pueden hacer en un sprint aumenta. Esa es la idea de los puntos de historia. Entonces, cuando medimos, bueno, se asigna un valor a la historia de usuario, lo que les conté recién, cada uno depende de cada uno, el esfuerzo es relativo, porque cada uno lo puede, más o menos parecido para todos los miembros del equipo, pero más o menos cada uno sabe cuánto le demanda. Y acá tienen un paralelismo entre las historias de usuario y las tareas. Las historias de usuario se definen como funcionalidades que pueden ser usadas por los usuarios finales y las tareas, las representaciones técnicas de la funcionalidad en el lenguaje del usuario. Son los requisitos expresados por tareas. Y en cambio las historias de usuarios expresadas por usuarios finales. Entonces, lo que se estima con las historias de usuario es un poco el valor del negocio, la complejidad, el riesgo y la dependencia, es decir, el esfuerzo que lleva a hacer esta historia de usuario. Bueno, y las tareas, el tiempo vendría a ser, ¿sí? Se estima el esfuerzo en tiempo. Acá está, horas de trabajo y punto de historia, perfecto, acá está. Se usa las horas de trabajo y acá el esfuerzo y con puntos de historia. Entonces, una tarea, cuando se usa en cascada, van a ser tantas horas de trabajo. En cambio, en las historias de usuario van a ser tantos puntos de historia.
Y esto es lo que les hablaba antes, de ahí sacamos la velocidad. Entonces, una velocidad de un equipo, por ejemplo, de 4 personas que puede desarrollar 20 puntos de historia por semana en un sprint de 4 semanas, 4 por 2, 8, en la velocidad del equipo son 80 puntos por sprint. ¿Sí? Así se refiere a la velocidad de un equipo. El equipo tiene 80 puntos por sprint, puntos de historia por sprint. Ya se sabe que son puntos de historia. La manera de expresar la velocidad. Y ahora pasamos a la parte de Planning Poker, que algunos ya me dijeron que lo vieron. Hacemos un repasito rápido porque ya me dijeron varios que ya más o menos lo sabían. Así que el Planning Poker en general se usan cartas, no se usan cartas, se usa la aplicación creo que se llama Planning Poker la aplicación, si no me equivoco. O Scrum Poker, ¿no? Scrum Poker creo que se llama. La aplicación donde están las cartas. No sé si la usan. A mí me pareció que alguien hacía Planning Poker. Escuché, me pareció. No. Bueno, perdón, me pareció que ya alguien lo estaba haciendo. Bueno, el Planning Poker es la forma de planificar utilizando unas cartas que se les llaman como si fuera póker, pero en realidad son cartas que siguen la serie de Fibonacci. Ahora vamos a ver un poco. Y hay una aplicación, hay varias aplicaciones, pero en general hay una aplicación que se llama Scrum Poker, creo que la pueden encontrar como Scrum Poker, donde se elige la carta y se muestra. La idea es esa, no es que se puede jugar ahí, no es un juego, es una metodología de estimación, pero ahí se elige la carta y se muestra. Entonces, ¿cómo se hace el Planning Poker? El Product Owner explica, según la visión que tiene del cliente, explica la historia de usuario que tiene en prioridad en el Product Backlog, ¿no? Las empieza a explicar desde la primera, de la que tiene más prioridad hacia adelante. Él es el que hizo el grooming y el refinamiento, entonces empieza a explicar las más prioritarias a desarrollar. El equipo de desarrollo escucha, hace las preguntas que necesita para comprender bien esa historia de usuario a desarrollar, y el equipo piensa y propone cuánto más difícil del punto de historia original del equipo es esa historia de usuario que tienen que hacer. Es el doble de difícil, es 10 veces más difícil, es 50 veces más difícil, es 100 veces más difícil, es infinitamente más difícil, ¿sí? O no entiende qué es lo que hay que hacer, etcétera, ¿sí? Todo eso está en las cartas. Entonces, se hace una primera ronda. Acá, como está acá, se hace una primera ronda, cada uno muestra, acá está justo, muestra lo que piensa sobre ese punto de historia. Miren, acá hay uno que ya quiere tomarse un café en la primera, este que quiere tomarse un descanso, este que tiene una pregunta, este que dice que es 40 veces más difícil, o sea, de 40 puntos de historia, 20 puntos de historia, etc. Bien, las cartas tienen la sucesión de Fibonacci, perdón. La de infinito significa que hay que dividir esa tarea porque es demasiado grande, ¿sí? Hay que desglosarla. La de duda y la de descanso. Y acá está. Tienen la 0, la 0 es que no se puede, es imposible desarrollar, no tiene ni idea. Medio punto de historia, un punto de historia, igual que el punto de historia original relativo, el doble, el triple, 5 veces más difícil, 8 veces, 13, 20, 40, no 50, 40, 100. Preguntas, demasiado, hay que desglosarla y pausa, ¿sí? Estas son las cartas del Scrum Poker o Planning Poker. Una vez que se muestra esa primera ronda, habla el que puso, en este caso, el que puso la más baja, por ejemplo ¿por qué piensa que es medio y la más alta? ¿Y por qué piensa que es 40 veces más difícil? Explican su parecer, se hace una segunda ronda, y de esa segunda ronda, en general, los valores son más parecidos de todos, y de esa segunda ronda se hace un promedio y se pone esa estimación promedio en la planificación. Se decide esa planificación.
Muy bien, acá está. Se habla de nuevo, se hace la estimación de ser cantidad. Si el equipo se va por las ramas, respira hondo y deriva el debate a un superior. Sí, pasa mucho eso. Muy bien. Esto es lo que les mostré. Ya se los mostré. Bueno, y una vez que tienen el Planning Poker, en lo que me falta mostrarles, qué lástima, no, me falta una diapositiva, no era esta. Era un tablero Kanban que les quería mostrar. Una vez que tienen esa... no tengo ninguno, qué lástima. Bueno, les explico más o menos. Lo puedo mirar acá para explicarles. Acá tengo uno. Parecido, ¿no? Una vez que se hace la planificación, se pone todas esas historias de usuario que entran en el Sprint Backlog, que se definieron para desarrollar en el Sprint, se ponen en la primera columna de pendientes a desarrollar, una primera columna. En general, la segunda columna es haciendo, to do. La tercera es para validar, esa es definition of do, done, o los criterios de aceptación. Y la última es terminadas. A la derecha de todo este tablero Kanban, acá en general van a tener el gráfico de quemado, que si son presenciales van poniendo todos los días el puntito y lo van haciendo la liñita, y algún bloqueo o algo que haya que resolver también se pone acá a la derecha. Y las definition of done, para tener todos presentes, para todas las tareas hay que tener esos criterios, esas definiciones realizadas. Así que esas tres cosas, el gráfico de quemado, la definition of do y los bloqueos se ponen así en un extremo del tablero Kanban. Arranca el sprint, la primera daily, voy pasando, haciendo, a la tarea de haciendo. La idea del tablero Kanban es organizar el trabajo para que no haya más de 1 o 2 tareas en haciendo, por equipo, por persona. Entonces, ¿se acuerdan que uno de los valores importantes de la agilidad y de Scrum es poner el foco en lo que se está haciendo? Antes, en viejas épocas, estaba el multitasking, ¿no? El multitarea, hacer muchas cosas a la vez. Hoy en día está comprobadísimo que eso se pierde un montón de tiempo porque uno saca el foco de lo que está haciendo y hasta que entra en tema de la otra tarea, tarda un tiempo en entrar, y al pasar a otra tarea tarda en sacarse de la cabeza y entrar en la nueva. Entonces en realidad ese multitasking se pierde muchísimo tiempo. Mantener el foco, incluso si va a llevar más de 2 días la parte de la tarea, la misma parte de la tarea, uno está enfocado en el trabajo, en esa tarea, y no empezar ninguna sin antes tener terminada la que se empezó. No empezar más tareas sin haber terminado, aunque tenga bloqueos, no arrancar con otra tarea sin haber terminado. Entonces, recién cuando se pasa a validar, se puede poner una de pendientes a haciendo. Una vez que también en validar, creo que es lo máximo es 3 más o menos, lo que se usa. La teoría dice 1 en haciendo y hasta 3 en validar, pero la práctica no sé cuánto tendrán, pero más o menos debe andar en 3, lo mismo que dice la teoría. Y una vez que se valida la tarea, pasa a terminada. La idea es que al fin del sprint, todos los que están en pendientes pasen a la tarea de terminado, ¿sí? Y se va actualizando el gráfico de quemado, y etcétera. Todo lo que les dije antes. Bueno, más o menos con esa... Bueno, esta es la última ya. Entonces, con todo lo que vimos ahora, hay distintas herramientas de gestión de proyectos para proyectos ágiles. La que vamos a usar nosotros es la de Jira, y dentro de Jira ya no se llama más Jira Software, se llama dentro de Jira Desarrollo de Software. Porque Jira es para cualquier tipo de desarrollo y tiene, según la industria, distintas formas de encararlo. Cuando vayamos a Jira a desarrollo de software, vamos a tener la posibilidad de hacer el tablero Kanban, los sprints, etcétera. Todo esto que vimos hoy lo podemos desarrollar. Para el que nunca lo usó, para encontrarlo, la empresa que tiene Jira es Atlassian, así que tiene una suite enorme de productos. Dentro de Atlassian buscan Jira y dentro de Jira desarrollo de software.
Bien, la clase que viene, esta es la última, ¿no? Ah, no, esta en realidad la había visto, pero estaba bueno, me había gustado la imagen, estaba bastante completa, por carriles, historia de usuario. Mira, acá teníamos un tablero Kanban, del Product Backlog, pero bueno, ya me arreglé con lo que teníamos. Otra de las cosas, carriles se llama por equipo funcional. Fíjense, el MVP en la primera sprint en general. Y fíjense que también habla del Walking Skeleton, que es como, es otra visión del MVP. El MVP está relacionado con el aprendizaje validado en el lugar donde los clientes interactúan, o sea, tenemos feedback real de clientes, de posibles clientes. En cambio, este es como un prototipo de las funcionalidades. Es otra visión. Es con respecto a las funcionalidades, las posibilidades de las funcionalidades. En cambio, el MVP es la posibilidad real del desarrollo con feedback real de los clientes. La diferencia entre este y este. Pero bueno, estaban lo mismo de siempre, los 3 equipos. En realidad son 2 equipos y acá la parte de arquitectura, ¿sí? Como les decía de la hoja de ruta. Bueno, a medida que van pasando, las columnas, el product backlog, todo igual. Eso. Listo, ahí terminaba. ¿Qué les iba a decir? Que yo vi esto y dije... Ah, la clase que viene, eso estaba hablando. Esperen. A ver si les dije todo, tiqui, ya hablamos, sí.